Muchas bendiciones en esta mañana para todos los que están conectados y para los que se van a conectar en esta mañana a este domingo en casa, esta nueva oportunidad, este nuevo servicio que el Señor nos permite para poder reunirnos a través de estos medios. Así que por favor en esta mañana le invito a que se levante, a que se disponga, a que su corazón esté dispuesto en esta mañana y anhelando lo que Dios hoy va a hablar a nuestras vidas una vez más, lo que Dios hoy tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que de una vez empieza a compartir en sus redes sociales este servicio para que otras personas puedan ser bendecidas, para que otras vidas puedan escuchar lo que Dios hoy quiere hablar. Hay muchas vidas que necesitan del Señor, todos necesitamos del Señor, y hay personas que están pasando por situaciones difíciles, quizás sean sus amigos, sus familias, sus vecinos. Así que en esta mañana haga usted la tarea de compartir y que esta palabra, que este servicio, que este tiempo que hoy vamos a tener en la presencia de Dios pueda llegar a esos corazones. Damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso que Dios nos ha regalado, y queremos comenzar con una porción de las Escrituras. Libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 27. Dice la palabra del Señor: He aquí, yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Es interesante cómo Dios hace una pregunta y nos está preguntando a todos: ¿habrá algo difícil para el Señor? ¿En algún momento tú has pensado que hay algo difícil para Dios? Quizás sí. Quizás muchos de nosotros hemos pensado que a Dios le ha quedado grande nuestra situación, le ha quedado grande la situación de nuestro país, le ha quedado grande nuestra situación económica. Pero hoy el Señor tiene una respuesta. Pero para que podamos escuchar esta respuesta, te invitamos que estés hasta el final de esta transmisión, porque esta transmisión, con la ayuda del Señor, va a traer una respuesta. Y la respuesta que Dios va a traer a nuestras vidas es que para Dios todo es posible. Así que queremos invitar a todos en esta hora que estén muy atentos, porque vamos a entrar en un tiempo de oración, luego un tiempo para adorarle, exaltarle y luego escuchar una porción de la palabra. Así que mi esposa nos va a dirigir en un tiempo de oración y de exaltación a nuestro Padre Celestial. Amén. Así que usted allá donde se encuentra, levante sus manos y empiece a orar en esta mañana, a darle gracias a Dios, a bendecir su nombre. Señor, te damos gracias por este nuevo día, por el día de hoy, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das para levantarnos, Señor, y poder declarar y poder, Señor, contar tus maravillas y poder levantar nuestra voz para agradecerte, Señor, lo bueno, lo maravilloso, lo grande, Señor, que has sido con cada uno, Señor, con cada familia, con cada vida, Padre. Y en esta mañana entregamos este tiempo a ti. Seas tú hablando a cada corazón, Señor, en esta mañana, Señor, sé tú tocando cada vida, cada mente, que podamos todos juntos gozarnos en tu presencia, que podamos todos juntos celebrar este tiempo, celebrar esa victoria, Señor, celebrar ese triunfo que tú nos has dado a cada uno, Señor, celebrar, Señor, que tú estás vivo, Señor, y que permaneces para siempre, que tú estás atento, Señor, al clamor de tus hijos, que tú estás atento al clamor de cada corazón. En esta mañana creemos que una vez más te levantarás con poder, traerás vida, Señor, traerás libertad a aquel corazón cautivo, aquel corazón oprimido, Señor, aquella vida que se encuentra, Señor, encerrada en sus propios pensamientos, en sus opiniones, en sus sentimientos. Señor, en esta mañana creemos que te levantas una vez más y que sanas, Señor, al enfermo, que restauras, Señor, en esta mañana aquella vida que necesita ser restaurada, ser transformada. Trae salvación, Dios, en esta mañana. Gracias, precioso Padre, por todo este tiempo y por todo lo que vas a hacer el día de hoy. Hoy queremos adorarte, queremos levantar nuestras manos a ti, bendecirte, Señor, una vez más y decirte, Señor, que a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que
se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas me sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder, por su poder, con tu poder, Dios, tu poder, tu poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder, se moverán por su poder, se moverán
¿Qué tal si cerramos este tiempo aplaudiendo a nuestro Padre Celestial? Dele un fuerte aplauso en esta hora junto a toda tu familia o las personas que están a tu alrededor. Quiero que levantes tus manos ahí conmigo y hagamos una corta oración pidiéndole al Señor que tome el control de todo lo que vamos a hacer y que este tiempo sea dirigido por su Santo Espíritu. Señor, una vez más nos disponemos, una vez más, Señor, estamos en este lugar y queremos escuchar tu palabra. Señor, que no sea un hombre, que no sean, Señor, las intenciones, Señor, de una sociedad, de unas personas, de un grupo, sino que sean las intenciones de Dios, que sea el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, hablándonos a través de su preciosa y maravillosa palabra. En el nombre de Jesús, Señor, todos nos disponemos y, Señor, mi vida está, Señor, ahora en tus manos para que tú hables a través de ella, a través de este tiempo. En el nombre de Jesús, el pueblo del Señor dice amén y amén. Muy bien, quiero que te ubiques en esta hora. La carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 13, un versículo muy conocido por todos. En esta hora quiero compartirles acerca de todo es todo. Diga conmigo, todo es todo. A veces cuando decimos que Dios es todopoderoso, a veces cuando decimos Dios todo lo puede, a veces cuando pronunciamos, declaramos Dios va a cambiar las circunstancias, Dios va a cambiar los ambientes, Dios va a cambiar el momento, Dios va a cambiar los corazones. A veces pensamos que ese Dios todopoderoso, que Dios lo puede hacer todo. A veces nosotros lo disminuimos, a veces nosotros pensamos que Dios solamente puede cambiar algo pequeño, a veces pensamos que Dios no puede hacer cosas grandes. A veces pensamos o nos dejamos impregnar de pensamientos o ideas que dicen que el Señor no puede hacer esas obras maravillosas. Bueno, Filipenses capítulo 4, versículo 13, es una escritura donde el apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios, declara lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si usted lo puede repetir conmigo, por favor, repítalo y de paso se lo va a aprender. Filipenses capítulo 4, versículo 13, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué curioso que la Biblia me está diciendo que es todo. Qué curioso que Dios, a través de este pasaje y a través de este instrumento, de este apóstol llamado Pablo, el Señor está diciendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cuando hablamos de todo, hablamos de todo. Dios no nos está diciendo solo una parte. Dios no nos está diciendo es solamente una cuantía. Dios no está diciendo es solo un pedacito. Dios nos está diciendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y es interesante cómo este pasaje está en un contexto que a ti y a mí nos interesa mucho. El contexto en que este pasaje está en un contexto que yo le llamo la montaña rusa que los seres humanos vivimos. ¿Cuál es la montaña rusa que los seres humanos vivimos? Es que a veces estamos bien y a veces no estamos tan bien. Y volvemos y subimos y estamos muy contentos y a veces no estamos muy contentos. A veces estamos en unos momentos de abundancia, de multiplicación, y hay momentos donde no estamos en el mismo contexto de multiplicación y grandeza, sino que a veces nos encontramos en otros contextos de dificultad, en contextos de momentos difíciles. A veces nos encontramos. Sin embargo, el Señor, a través de su palabra, nos está diciendo que todo es posible en Cristo. Y usted dice, pero ¿cómo así? ¿Qué quiere decir esto? En este contexto, el apóstol Pablo nos está diciendo lo siguiente. Mire lo que él está diciendo. Yo sé o he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. ¿Qué nos está diciendo él?
que él, cuando estuvo en la abundancia, no dejó de ser hijo de Dios, no dejó de ser un creyente, no dejó de ser un cristiano, no dejó de comportarse como uno, no dejó de vivir y agradar al Señor. Es lo que la Biblia nos permite ver. Cuando estamos en esos grados de abundancia, cuando estamos en esos grados de bendición, cuando estamos en esos espacios de multiplicación, entonces parece ser que nuestra forma de vivir, comportarnos, pensar y hablar, entonces cambia. Sin embargo, la Escritura me está diciendo que es posible tener mucho y seguir siendo el mismo. Cuando hago referencia de ser el mismo, es seguir siendo ese creyente. Es seguir siendo ese hombre o esa mujer que ama a Dios. Es seguir siendo esa comunidad, ese grupo que sirve al Señor. Por eso les dije que hoy estaríamos hablando todo es todo. Porque cuando la Escritura nos dice que todo es posible, es porque sí es posible. Porque a veces cuando empezamos a recibir las bendiciones, cuando empezamos a tener esos tiempos de generosidad, esos tiempos donde nos ubicamos bien, donde ganamos bien, pareciera que se nos olvidara que somos hijos de Dios, se nos olvidara que somos siervos de Él. Y por eso Él dice, hey, es posible permanecer firme aún en la abundancia. Es posible seguir siendo un adorador, seguir siendo un hombre fiel en la abundancia. Pero Él también menciona la escasez, porque este pasaje está en esos dos contextos, en esa ruleta, está en ese sub y baja. Y es que cuando estamos en la escasez, entonces nosotros decimos, ahora tenemos muchos problemas, ahora tengo que trabajar más, ahora me tengo que esforzar más, ahora tengo que luchar más. Sea que lo tengas que hacer o no lo tengas que hacer, yo quiero decirte, si vivimos un momento, un espacio de escasez, un momento de dificultad, la Biblia me está diciendo que también es posible seguir siendo un hijo de Dios. También es posible seguir siendo la iglesia de Dios. Podemos seguir siendo creyentes. Podemos continuar amando al Señor y exaltando al Todopoderoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cual sea el contexto, o mucho o poco. Porque cuando tenemos poco, entonces se nos presentan las mayorías excusas, o la mayor excusa que utilizamos es que ahora tenemos que trabajar más, tenemos que luchar más. Este hombre de carne y hueso, como tú y yo, lo está declarando. Y si él lo está diciendo, es porque él pudo vencer, aún en la escasez, aún en esos momentos, pudo darse cuenta que tú y yo podemos seguir sirviendo al Señor. Podemos seguir siendo fieles al Señor. Podemos continuar la carrera que hemos comenzado. Ni es mucho, ni es poco. Es posible en cualquiera de los estados o en cualquiera de las montañas o de los espacios que hoy estés viviendo, sea en la abundancia o sea en la escasez, sea en el hambre o sea muy saciado. Pero la Biblia nos está instruyendo a eso, que es posible. Es interesante porque parece ser que cual estado nosotros estemos viviendo, sea abundancia o sea escasez, muchos de nosotros, por no decir todos, cambiamos en nuestro hogar. Entonces el esposo cambió con la esposa, sea porque la economía bajó o viceversa. La esposa se enojó con el esposo porque entonces ya no hay mucho trabajo, ya no hay mucha productividad, ya no hay mucha eficiencia en el tema económico, y entonces empezamos a cambiar. Y la Biblia nos está diciendo que no importa el estado en el que nos encontremos, es posible seguir firmes, es posible seguir amando, es posible seguir apasionados, es posible seguir entregados a Dios, a nuestra familia, a nuestros hijos. Es posible. La Biblia no solamente habla de las posibilidades
Cuando tú lo tienes todo, entonces ese es el campo perfecto para amar a Dios. No, 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 no. La Biblia es tan poderoso, el amor de Dios es tan impecable y único, que Dios en cualquiera de los estados o circunstancias que estemos, nos está prometiendo que es posible seguir amando al Señor. Es posible seguir siendo un buen trabajador. Es posible seguir siendo una persona justa, una persona correcta. Es posible seguir siendo un buen padre, sea que tengas mucho o tengas poco. Es posible ser un buen ciudadano. Es posible ser un buen vecino. Es posible ser un especial ser querido en medio de tus parientes. Eso nos dice la palabra del Señor. Recuerde, todo es todo. Porque nosotros normalmente siempre ubicamos las cosas buenas o decimos el mejor momento para soñar, el mejor momento para vivir, el mejor momento para salir adelante es cuando tenemos aparentemente abundancia en nuestra economía, abundancia o poder en esta tierra. Pero la Biblia me está enseñando que no importa el estado en que estés, no importa la posición que te encuentres, no importa cuánto tengas, escúcheme. Aquí hay una cosa tan reveladora y tan poderosa, y es que el reino de Dios no depende de cuánto tienes o cuánto no tienes. La unción del Señor no depende de eso. La fe del Señor no depende de eso. El Espíritu de Dios, buena noticia, no depende de qué estado o en qué estatus o en qué lugar estés o qué ropa tengas. La Biblia me está diciendo que si tú y yo estamos en Cristo, entonces nos vamos a fortalecer y todo lo vamos a poder. ¿Cómo así? Sí. Tú dices, pero mi situación es corta, mi situación es pequeña. Si estás en Cristo, todo lo vas a lograr. Pero Kevin, es que todo lo vas a lograr. Pero Kevin, yo no gano mucho, mis ingresos no son muy altos. Mis hijos, no sé cómo los voy a poner a estudiar, no sé cómo los voy a enviar, no sé cómo los voy a sacar adelante. Escúcheme, Dios está diciendo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Usted y yo no dependemos de lo que tenemos hoy. Usted y yo no dependemos de eso. Porque hoy puedes tener muy poco como puedes tener mucho. Pero tu dependencia, igual que la mía, están en Cristo. Y cuando nuestra dependencia está en Cristo, yo le tengo muy buenas noticias. Entonces todo es posible. Tus hijos podrán estudiar. Entonces tu familia podrá ser comerciante. Tu familia podrá ser empresaria. Tu familia podrá ser profesional. Tu familia podrá salir. Tu familia será conocida no por el contexto en el que nos encontremos o cuánto tenemos. Es que nosotros tenemos al Todopoderoso. Y si estamos en Cristo, todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que estés hoy viviendo, no importa lo que estemos atravesando, debemos entender eso. Que si estamos con Cristo, déjeme decir, así usted esté viviendo una temporada bastante apretada, si usted está en Cristo, usted se va a reír. Y no solamente se va a reír por reír, es que usted va a estar lleno del gozo del Señor. Usted dice, pero ¿cómo es posible eso? Porque usted no tiene su corazón, usted no tiene sus esperanzas en su situación. Usted ha depositado su esperanza en Cristo Jesús y tengo que volvérselo a recordar. Si su esperanza está en Cristo Jesús, ¿sabe quién va a responder por usted? Cristo Jesús. Pero si su esperanza está en lo efímero, si su corazón está en las cosas terrenales, ¿sabe quién va a responder por eso lo terrenal? Pero cuando tú y yo, sin importar el contexto, la situación, el momento, circunstancia que estemos viviendo, cuando nosotros depositamos nuestra esperanza en Cristo, todo es posible. Diga conmigo, todo es posible. Todo es posible, sin importar lo que estés viviendo. Mucha gente dice, pero ustedes ¿cómo van a salir adelante? Y usted tiene la respuesta.
todo es posible. Porque nosotros hemos depositado nuestra confianza en Cristo. Y eso será posible. Pero ustedes, ¿cómo se van a amar? Todo es posible. Pero ustedes, ¿cómo van a crecer? Todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si usted lo puede aplaudir en esta hora, apláudalo. Porque todo es posible en Cristo que nos fortalece. Cuando usted se va al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23, se va a encontrar con un panorama muy similar al pasaje anterior de Filipenses. Y aquí el mismo Señor Jesús dice: al que cree, todo le es posible. El pasaje anterior habla de un panorama que los seres humanos vivimos arriba y abajo. Y si tú estás en Cristo, entonces todo es posible. Todo puede suceder, todo lo podemos. Pero esta escritura de Marcos capítulo 9, versículo 23 me dice que al que cree, todo le es posible. Y esto es interesante porque es el mismo Señor Jesús quien está diciendo esto. Al que cree, todo le es posible. Ahora, tengo que hablarles de las posibilidades. Cuando el Señor está hablando de que todo es posible, y uno dice, pero todo, y el Señor dijo todo. El Señor no dijo una parte. El Señor no dijo, solamente vas a recibir la 10ª parte. El Señor no dijo una 1/4 parte. El Señor no dijo el 25%. El Señor dijo, para el que cree, todo le es posible. Y esto es muy interesante porque yo digo, wow, todo es posible. El problema de nuestra manera de pensar es que nosotros decimos, no, eso no puede ser posible. Porque el contexto, porque la gente, porque su situación, porque usted se mira y usted se ve chaparrito, porque usted se ve gordito, porque usted se ve muy flaquito, porque se ve quemado, porque usted no ve una casa linda, porque usted dice, yo estoy pagando arriendo, porque eso es lo que usted está viendo. Pero yo le tengo una noticia que yo espero estremezca su corazón. No es lo que vemos, es lo que creemos. Eso es lo que nosotros vemos a diario. Y usted ve unas moneditas y usted dice, Dios mío, tengo no más lo del bus, tengo no más lo del transporte. Eso es lo que sus ojos están viendo. Pero no es lo que usted está creyendo. Porque lo que usted está creyendo es que usted va a tener su auto. Lo que usted está creyendo es que Dios le va a dar su transporte. Lo que usted está creyendo es que Dios le va a abrir una puerta. Lo que usted está creyendo, usted no está viendo eso, pero sí lo está creyendo. Usted lo que está viendo son esas moneditas, lo que está viendo es ese pedacito de pan, lo que está viendo quizás es ese pedacito de aguapanela, de panela. Ese poquito que usted dice, eso es lo que usted está viendo. Pero usted está creyendo que un día su alacena será abundante. Lo que usted está creyendo es que un día sus hijos saldrán al norte, al sur, al oriente, al occidente, irán a los continentes, estarán en excelentes y espectaculares lugares. Usted lo está creyendo. Y esto no es un pecado. A Dios le agrada a la gente que cree, porque la gente que cree, escúcheme, es gente visionaria. La gente visionaria es gente que tiene fe en el reino del Señor. Ahora, Él dice que todo es posible. Entonces la pregunta es, quienes nos hemos limitado al pedir, al creer, hemos sido nosotros. Porque es que Dios no puso una regla. Dios no dijo hasta aquí, hijo, dijo todo. Nosotros somos, no, hasta aquí nomás. Dios dice, hijo, todo es posible. Y uno dice, pero todo es posible. Dios no está hablando de una parte. Recuerde, Dios dijo, todo es posible. Todo es posible. Y hay algo interesante. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 28, se acercan a Jesús unos hombres que estaban ciegos. Y me llama la atención que Jesús, teniendo todo el poder, Jesús teniendo toda la autoridad, Jesús tiene toda la sanidad, toda la medicina en Él, le pregunta a estos hombres que estaban ciegos,
les hace la siguiente pregunta. Les dice: ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? Escuche, Jesús tiene todo el poder. Pero la incógnita es: ¿por qué les pregunta eso? Porque es la misma pregunta que Dios le hace hoy a la tierra. Es la misma sugerencia que Dios nos está haciendo a nosotros. ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? ¿Tú crees que yo te puedo levantar? Es la pregunta que Dios nos hace a muchos. ¿Tú crees que yo puedo cambiar tu corazón? ¿Tú crees que yo te puedo levantar de ese lecho? Es la pregunta que Dios nos hace hoy a todos. ¿Tú crees que yo hoy te puedo prosperar? ¿Tú crees que yo hoy te puedo salvar? ¿Tú crees que yo hoy puedo cambiar tu familia? ¿Tú crees que yo hoy puedo coger tu continente, puedo coger tu nación, puedo coger tu pueblo y cambiar? ¿Tú crees que yo puedo coger a los líderes y hablarles y hacerles un llamado de atención y corregir lo que hay que corregir y quitar lo que hay que quitar? ¿Tú lo crees? Porque recuerda, el mismo Señor Jesús le está preguntando a estos dos hombres ciegos: ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? Y ellos le dijeron: claro que sí. Cuando yo miro esto, yo digo: wow, aquí hay algo interesante. Porque en el texto de Marcos capítulo 9 versículo 23, cuando el Señor dice: al que cree todo le es posible, ese pasaje está bajo el contexto de un momento difícil. Y es que hay un hombre que es ciego, un hombre que es mudo y es sordo. Y usted podría decir, en nuestra época, usted ve a una persona con esa discapacidad y lo más probable es que usted y yo diríamos: ya esa persona debe morir así. Ya esa persona nació para pasar los años de su vida de esa manera. Es nuestro pensamiento es tan finito, pero el pensamiento de Dios es infinito. Nuestros pensamientos son tan naturales, pero los pensamientos de Dios son sobrenaturales. Ese pasaje está bajo ese contexto, un hombre que tiene esa dificultad. Y aparte dice la Escritura que había un espíritu inmundo en él. Ahora, cosas que usted dice: ya dejemos lo que se muera así, ya dejemos lo que ese personaje aprenda a socializar, aprenda a vivir con esa discapacidad, aprenda, no sé, a ser parte de una sociedad. Eso es lo que normalmente nosotros podríamos decir. Pero la Biblia dice que todo es posible. Y todo es todo. ¿Qué quiere decir? Una lesión como la que tenía ese hombre, una situación como la que él tenía, es posible que Dios la cambie. Es posible que Dios lo transforme. Es posible que Dios lo liberte. Es posible que Dios se glorifique. Y la Biblia dice que así lo hizo. Lo puso a hablar, lo puso a escuchar y lo hizo libre de ese espíritu inmundo, el cual sacudía su cuerpo y lo estremecía, avergonzándolo y lastimándolo. Ahora, recuerde que estamos hablando de todo es todo. Y es lo que Dios una vez más nos recuerda: todo es posible para el que cree. Todo es posible. Así como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, mis hermanos, todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos. Así como usted ha visto hombres atravesar lugares, atravesar desiertos, atravesar ejércitos, atravesar enemigos. Usted dice: ¿cómo lo hizo? La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De la misma manera, los sueños, los proyectos, los anhelos, las sanidades, lo que se necesita, la Biblia dice, también es posible para el que cree. ¿Es posible? Sí es posible. Porque la Escritura nos está diciendo que sí es posible. Y me llama la atención que es el mismo Jesús quien dice que el que cree, todo le es posible. O sea, en pocas palabras, el Señor dice, en pocas palabras, si usted lee el pasaje, es como Dios diciendo: yo quiero que sea posible. Yo quiero que se dé. Yo quiero que fluya. Yo quiero que suceda en tu vida, que suceda en tu casa. ¿Cuál ha sido el problema?
que no hemos creído. Ese ha sido nuestro problema. Pero sí es posible. Aún esas imposibilidades, la Biblia dice, todo es posible. Usted trae algo a Dios y usted diría, Dios mío, pero ¿esto será posible? Escuche, preguntarle al Todopoderoso si eso es posible, Él lo único que te va a responder es, para el que cree, todo le es posible. Lo que Él nos está diciendo es que Dios lo puede hacer todo. ¿Acaso habrá algo difícil para Dios? ¿Acaso habrá algo que Dios no puede hacer? Para Dios todo es posible. Hoy algo puede estar al revés y Dios lo puede poner al derecho. Hoy algo puede estar apartado y Dios lo puede acercar una vez más. ¿Cuál ha sido nuestro problema? El no creer. Pero si hoy creemos, entonces la Biblia dice que eso que era imposible se convertirá en posible. Pero cuando usted va a Gálatas, porque ya la Biblia nos está hablando en diferentes pasajes, Filipenses nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo, recuerde, todo. Momentos difíciles, momentos gratos, momentos alegres, todo lo podemos en Cristo. Pero la Biblia dice que las posibilidades también son posibles para el que cree. También se dan para aquellos que de verdad lo anhelan con todo su corazón. Pero Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice lo siguiente. Todo lo que el hombre sembrare, escuche otra vez la palabra todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Escuchen algo interesante. Dios nos habló de que lo imposible, si crees, puede pasar. Dios nos habló que sin importar las circunstancias, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero ahora Dios nos está diciendo que todo lo que tú hagas, si yo haga, escuche, todo lo que nosotros hagamos va a traer un resultado, sea bueno o no sea tan bueno. Pero la Escritura me está diciendo que todo lo que tú y yo hagamos en esta tierra va a traer o se va a efectuar un resultado. Y es como nosotros debemos ver esto. Todo, cuando tú te levantas, cuando tú hablas, como tú caminas, como tú te diriges, como tú te relacionas, como tú te comportas, como tú haces las cosas. La Biblia no está diciendo algunas cosas que tú siembras son las que van a dar fruto. Todas. Y por eso tenemos que entender, todo es todo. Porque hay muchas cosas dentro de nosotros, o hay cosas que nosotros venimos haciendo de manera muy seguida y de manera muy espontánea, la cual nos vienen trayendo resultados negativos, vienen trayendo resultados que no nos ayudan mucho. ¿Por qué razón? Porque lo que venimos haciendo, lo que venimos hablando, cómo nos estamos comportando, cómo estamos viviendo, ese es el efecto que está trayendo a nosotros. Todo es todo. A veces pensamos que cuando se habla de siembra solamente hace referencia al dinero. Cuando hablamos de hacer algo, de sembrar, siempre hacemos referencias a lo económico. Pero la Biblia nos está diciendo que es todo. Y si es todo, está hablando de tu manera de pensar, está hablando de tu manera de ver, está hablando de tu manera de comunicarte, está hablando de tu manera de relacionarte. La Biblia nos muestra que todo eso va a producir un efecto. Todo eso va a traer en los días venideros, en los próximos días, va a traer un resultado a nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué resultado queremos? ¿Qué resultados queremos recibir? La mayoría puede decir, yo quiero los mejores resultados. Entonces, siembra lo mejor. Entonces, trabaja de lo mejor. Este pasaje de Gálatas, el Señor dice, no se engañen. Porque Dios no puede ser engañado. Y Dios nos está invitando, porque a veces nosotros pensamos que por engañar a algunos estamos engañando a Dios.
El hecho de que mucha gente no nos vea o no nos conozca en nuestra realidad, eso no quiere decir de que Dios no nos conozca. Y lo más terrible o lo más tremendo, eso no quiere decir que no vayas a recibir lo que acabas de sembrar o vienes sembrando. Así lo hagas oculto, así lo hagas escondido. Si lo que haces oculto y escondido es incorrecto, escuche, eso sí lo vas a recibir en público. Eso sí te va a avergonzar en público. Eso sí te va a atemorizar en público. Eso sí te va a corretear en público. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, todo lo que tú y yo hagamos en esta tierra, hagámoslo de la mejor manera. Busquemos la manera de siempre sembrar lo mejor para que luego tú y yo podamos recoger lo mejor. Recuerda, todo es todo. Y Dios, al igual que nos está diciendo que lo que tú anheles, si tú tienes fe en el Señor, entonces lo puedes recibir. Dios también nos está diciendo de la misma manera en que ustedes se comporten, también van a recibir. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No se olvide de eso. Al que cree, todo le es posible. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también va a recoger. Así que esta hora, en este tiempo, yo quiero cerrar orando juntos y diciéndole al Señor, definitivamente, Señor, necesitamos nuevamente enfocarnos. Una vez más necesitamos entender, Dios, que de verdad esta prueba que estemos viviendo, esta prueba que estamos pasando, esta situación, Señor, lo podemos pasar en ti. Lo podemos atravesar. Cuando la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, la Biblia no está diciendo todo lo puedes tú solo. La Biblia no está diciendo todo lo puedes con tu familia. La Biblia no está diciendo todo lo puedes con tu cheque, todo lo puedes con tu rabia, todo lo puedes con tu esfuerzo, todo lo puedes con tu conocimiento. La Biblia no está diciendo. La Biblia está diciendo es todo lo puedo en Cristo. Si tú estás en Cristo, si tú eres amigo de Cristo, si tú eres hermano de Cristo, si tú eres hijo del Rey, escúchenme, todo lo podrás. Pasarás al otro lado, llegaremos al otro lado. Porque estamos en Cristo. No son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades las que nos van a hacer más que vencedores, las que nos van a ayudar a fortalecer o a permanecer firmes. Es en Cristo que lo vamos a lograr. Igual al que cree, todo se va a hacer posible, mis hermanos, cuando tú y yo creemos en el Señor, cuando tú y yo confiamos en Él, cuando tú y yo sabemos que así como Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él va a ser el mismo hoy en tu vida y en tu familia. Es de esa manera que hoy tenemos que entender esto y comprender, pero la invitación es que le creamos al Señor. La invitación hoy es que volvamos al Señor. La invitación hoy es que digamos, Señor, yo creo que tú lo harás. Yo creo que tú tienes el control. Yo creo, Señor, que tú te vas a glorificar una vez más. Yo creo, Señor, que tú vas a hacer, Señor, algo extraordinario. Pero tenga presente algo que yo veo en las Escrituras. Y es que hubo muchos milagros. Pero hubo milagros, un ejemplo, paralíticos. Usted se da cuenta, ciegos, gente que estaba ciega, gente con diversas dificultades en la época. Usted se va a dar cuenta que aunque Dios los libertó a ellos, a aquellos que se encontraban así, el Señor Jesús, usted mira y siempre lo hizo de una manera diferente. Quizá el problema que hoy tenemos con el milagro que estamos esperando es que de pronto tú estás esperando que el Señor obre ese milagro, te abra los ojos como lo abrió ayer o antier. Pero quiero decirte que así como Dios sanó a diferentes paralíticos de diferentes maneras, de diferentes formas, en diferentes sitios y con un estilo particular, pero lo sanó. Quizá es la dificultad que muchos dicen, yo vi cómo Dios sanaba a mi papá y mi papá hizo así y empezó a ser sano.
Quizá Dios lo que quiera hacer hoy contigo, con tu empresa, lo va a hacer de una manera diferente. Y es lo que debemos entender. Lo importante es que el Señor dijo que para el que cree todo. Y para todos aquellos que dicen lo mío no tiene cura, lo mío no tiene una respuesta. El Señor lo dijo, yo no lo estoy diciendo, mis hermanos y amigos. Él dijo, todo es posible. Quizá los papeles dicen que no puedes. Quizá los sabios de la época dicen no hay tratamiento, no hay cirugía, no hay manera como. Pero la Biblia, libro de libros, palabras sobre palabras, ¿sabe qué dice? Todo es posible y todo es todo. Aun cuando solamente puedas mover la lengua en este momento o los ojos. Pero la Biblia dice todo es posible y todo es todo. Tu salud, tu alma, tu mente, tu familia, tu hogar, tu economía, tu ministerio, tu llamado, tu empresa. Todo es posible en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar. Vamos a cerrar este tiempo dándole gracias al Todopoderoso y diciéndole, Señor, gracias, porque hemos entendido a través de la palabra que, Señor, todo puede llegar a suceder. Pero todo puede llegar a suceder cuando estamos en Cristo Jesús. Señor, sea una sanidad. Señor, si estamos en Cristo Jesús, Señor, ocurren las sanidades. Si estamos en Cristo Jesús, Señor, ese momento difícil tú lo pasarás riendo, tú lo pasarás gozando, tú lo pasarás disfrutando, tú lo pasarás. No pasarás al otro lado con problemas mentales, con problemas psiquiátricos, con problemas emocionales. Tú lo pasarás alegre, feliz, porque en Cristo todo lo puedo. En Cristo Él lo hace posible. Y esos sueños, esos proyectos que te habían dicho que era imposible, el Señor dijo, para el que cree todo cabe ahí. Todo lo que tú sueñas, todo lo que tú anhelas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional, todo cabe ahí, porque el Señor lo dijo. Todo para el que cree, todo le es posible. Pero también el Señor nos está dirigiendo a comportarnos de la mejor manera. Y es así, Señor, como entregamos nuestras vidas. Es así, Señor, como una vez más nos rendimos para, Señor, empezar a vivir cada día. Pero, Señor, cada día sembrando lo mejor. Cada día, Señor, dando lo mejor. Cada día, Señor, aportando la mejor semilla, Dios. Porque deseamos junto a todas las familias recoger, Señor, de lo mejor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que se ha conectado, Dios. Tócales en esta hora, ministrales en esta hora y levántales en el nombre poderoso de Jesús. Regálanos una semana, Señor, de esto. Regálanos una semana de ver, Señor, esas imposibilidades convertirse en posibilidades. De ver esas puertas cerradas, ahora, Señor, ver puertas abiertas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos muchas gracias porque creemos, Señor, creemos que todo es posible. En Cristo Jesús, el pueblo del Señor dice amén, amén y amén. Estamos muy agradecidos por tenerlos una vez más a través de esta transmisión. Esperamos que esta palabra te haya tocado, te haya ayudado, te esté bendiciendo y especialmente te puedas levantar para creer en el nombre que es sobre todo nombre. No te desconectes porque nos veremos en una próxima transmisión. Bendiciones.